Auspicia este programa. Claro, es simple. Yo quiero que se sientan orgullosos de ser parte de esta policía. Y me quiero sentir orgullosa de cada uno de ustedes. Hoy hay 44 generales. Me parece que es demasiado para lo que significa la policía. Y me parece que nosotros lo que tenemos vocación es de cumplir con lo que nos comprometimos. Le estamos dando el chaleco, la placa, porque ni siquiera placa tenían todos. Armas, por ejemplo. ¿Está bien la policía de armas? No. No. No está competitiva y estamos haciendo una compra grande de equipamiento. Hay más de 700 policías fuera de la fuerza en los primeros 3 meses, más de 50 comisarios generales que no están más en el cargo por reestructuración. Esto da también por un sistema de corrupción en donde se coloca cada uno a dedo, porque es amigo del intendente o porque es amigo del ministro o porque es amigo del jefe de gabinete. Antes los ascensos eran a dedo, ahora son por una junta policial que evalúa, que tiene criterios objetivos. Mi conoce Navidad sabe, desde el primer día cuando me convocó, sabíamos que había cambios y cosas que teníamos que hacer, que sabíamos que eran cambios, que iban a ser duros y que no iba a ser un camino lleno de rosas. Ningún funcionario, ni el jefe de policía, ni ningún otro que forme parte de mi gobierno y conviva con el delito va a permanecer en su lugar. Pablo Bressi son de los policías más reconocidos en la lucha al narcotráfico en el continente. Poner todo el esfuerzo en la lucha contra el delito, fundamentalmente a través de lo que tiene que ver con el narcotráfico. Lamentablemente tienen a uno de los cómplices del narcotráfico de jefe de policía, que es Bressi. ¿El actual jefe de policía? Obvio. ¿El narcotráfico va a ser una prioridad, la lucha contra el narcotráfico? Es una de las prioridades que ha marcado la conducción, así que vamos a estar trabajando fuertemente con eso. Claramente estamos dando la pelea contra las mafias y yo siento que tanto Lilita como yo, como lo dice ella en su carta, estamos en el mismo lugar peleando contra las mismas mafias. Hoy empezó a circular la información de que volvían los problemas para el jefe de la policía bonaerense, para Pablo Bressi. La información tenía que ver con el robo de 90 kilos de cocaína que sucedió en julio de 2014. ¿Sí? Esa investigación, esa cocaína, mejor dicho, era parte de un decomiso de un juez del conurbano, del juez Culota de conurbano, que, juez de 3 de febrero, juez federal del 3 de febrero, que manda la cocaína a donde tiene que ir, a un depósito, para que después se la destruya. Aquí que no solo habían desaparecido esos 90 kilos del decomiso del juzgado de 3 de febrero, sino que picardías bonaerenses, otros 80 kilos de cocaína, mejor sí, 80 kilos, 85 paquetes de cocaína, habían sido adulterados con harina. Obviamente la habían mezclado y dice, bueno, si ya que la van a destruir, que destruyan la harina, y alguien se había llevado la cocaína. Esto es lo que salió, pero esto solamente así de chiquitito respecto de todo lo que hay sobre esta historia. ¿Por qué es importante? Era en julio de 2014, bueno, porque el jefe de narcotráfico en aquel momento era el comisario Pablo Bressi. Si bien Pablo Bressi en ese momento estaba de viaje, ¿sí? Y la causa tuvo un destino lento en la justicia. El juez que investigó es el juez Ernesto Kreplak, juzgado federal número 1 de La Plata. Terminó procesando un personaje menor. Pero hay un movimiento interesante que sucede después cuando asume Cristian Ritondo del Ministerio de Seguridad y desplaza a buena parte de la cúpula de asuntos internos del Ministerio de Seguridad. ¿Por qué les digo esto? Porque el auditor que estaba investigando, un hombre que ya tenía 18 años ahí en el Ministerio de Seguridad, el auditor que se llama Gastón Rueda, que estaba investigando justamente cómo se habían llevado esta cocaína de las dependencias de la policía, lo echaron. Sí. Primer detalle. ¿Qué es lo que había descubierto este hombre? Bueno, había descubierto, por ejemplo, que el lugar donde estaba supuestamente custodiada la cocaína era un lugar sin demasiada custodia, ¿no? Digamos, cerca de una parte hípica de la Policía Federal, donde muchas veces entraban pibes colados que iban de un lugar a otro y se metían por el predio de la policía para colarse a otro lado. Quiero decir que no era un lugar donde hubiera precisamente mucha seguridad para cuidar cocaína decomisada. Y
Y así las cosas, cuando uno empieza a mirar qué pasa en asuntos internos del Ministerio de Seguridad, descubre algunas cosas por lo menos inquietantes, ¿sí? El auditor general ahora de Asuntos Internos se llama Guillermo Berra, ¿sí? Y es un hombre colocado por Marcelo Rocchetti, jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, ¿sí? Marcelo Rocchetti tiene entre sus fundamentales antecedentes previos como abogado, que era abogado ¿de qué? De la 12, de la barra brava de Boca Juniors, ¿sí? Hasta ahí uno puede decir, bueno, qué sé yo, uno puede haber tenido el pasado que tenía como profesional, pero la 12 no es cualquier barra brava en la Argentina. O sea, Marcelo Rocchetti fue abogado muchos años, abogado de la hinchada de Boca, y si uno revisa un poco los portales y los archivos en internet, lo encuentra. Este hombre hoy por hoy es el jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad. Entonces uno puede decir, bueno, puede que el hombre haya decidido que, nada, pasó de bando y ahora es un hombre que está en el combate al delito, ¿sí? Pero ahí algunas cosas me hacen ruido, porque que yo sepa, en el doble crimen de Unicenter detuvieron, de los dos colombianos, ¿se acuerdan? Por el cual detuvieron a Marcelo Mayo y a Leandro Giso, el tipo que se entregó acá, y después lo tuvieron que soltar porque el arma no era el arma. Dicho sea de paso, Marcelo Mayo, yo les dije que a mí muy simpático no me caían, lo acaban de procesar, ¿sí? En una causa por estafas. El juez federal Luis Rodríguez lo acaba de procesar, una causa por estafa. Digo, tenía que, alguna deuda con la justicia tenía. Ahora, la pistola no era la de él, la que había matado a los colombianos del Unicenter. Sí permanecen presos 3 miembros grandes, importantes, muy conocidos, de la barra brava de Boca, ¿sí? En los tiempos de Diceo, el segundo de la barra brava de Boca era William La Luz Fernández, un hombre a quien yo entrevisté después porque en un tiroteo lo dejaron cuadripléjico como parte de una pelea con Diceo justamente tiempo después. Este es uno de los que está detenido, acusado del triple crimen de los colombianos de Unicenter. Habría que ver quién era el abogado de la barra brava de Boca en ese momento, ¿sí? Y confirmar si no era Rocchetti, el actual jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad. Cuando uno analiza un poco más qué pasó con las causas picantes que venían heredadas de los tiempos de Scioli, y esta era una de ellas, la que involucraba a Bresci, insisto, julio de 2014, se roban 80 kilos de cocaína y adulteran otros 90, se roban 90 kilos de cocaína y adulteran otros 85 que estaban en la harina. Los voy a invitar a que ahora nos vayamos de La Plata a La Salada. ¿Se acuerdan que el año pasado, al comienzo del año pasado, hubo una serie de crímenes en La Salada? O sea, un crimen cruzado, 4 barra bravas, digo barra brava, ahora van a ver por qué, pero 4 muchachos que todo el mundo decía que estaban vinculados a barras bravas, en especial a la barra brava de Boca, aparecen muertos, ¿sí? Y lo que se estaba disputando eran los puestos de la calle. Si ustedes no conocen La Salada tiene 3 ferias. Esas ferias son internas, ahí más o menos la cosa está ordenada, se pagan los puesteros, pagan sus puestos, listo. Afuera hay una cantidad de puestos ilegales donde hay que arreglar, obviamente, con el jefe de calle, la bonaerense. Digo, esto, quien quiera presentarlo de otra manera, miente, porque si no se explique cómo de pronto en mitad de la madrugada surgen esos brutos campamentos de puestos iluminados y nadie les dice nada, nadie los echa. Bueno. Como parte de esa pelea en un momento dado, como esos puestos siempre se dijo que estaban regenteados por facciones de la barra de Boca, la comisaría de Ingeniero Budge, el comisario de la comisaría de Ingeniero Budge, la pasó mal, estuvo complicado, ¿no? Y había toda una investigación de asuntos internos del Ministerio de Seguridad de aquellos tiempos de Scioli, que se movía con un grado mayor de independencia, parece, habían avanzado en la investigación sobre la comisaría de Ingeniero Budge. ¿Y qué pasó? Cuando asumió el nuevo auditor, ¿sí? Y cuando asumió, insisto, como jefe de gabinete de Ritondo, Rocchetti, casualidad o no, la investigación sobre la comisaría de Budge que dejaba que los muchachos de la barra manejaran los puestos de la Puerta de la Salada, se congeló. Nunca más pasó nada, ni en la justicia, ni en asuntos internos. Entonces, así están las cosas, ¿no? Digamos, por eso cuando uno tiene que analizar qué es lo que pasa en ese limbo, en ese límite que hay entre la política y la justicia, tiene que entrar a ver quiénes son los personajes que están detrás de cada uno de los casos, ¿sí?
Lo que se ha armado hoy por hoy es como un cuello de botella doble. Las cosas no progresan en la justicia porque cuando se tiene que investigar corrupción de funcionarios policiales, mucho no se avanza. Pero si tampoco colabora asuntos internos, tampoco va a haber una sanción política. Las sanciones pueden llegar desde el punto de vista penal o desde el punto de vista político. Si en los dos hay embudos y no se puede avanzar, las cosas no avanzan. Bienvenidos a la tercera posición. Son los encargados de impartir justicia. Sus decisiones pesan sobre todos, pero generan una especial atención cuando deciden sobre políticos sospechados por extraños incrementos patrimoniales. Sin embargo, el patrimonio de estos jueces que dictan las sentencias es casi un misterio. En las declaraciones juradas que presentan hay omisiones de bienes, formularios completamente vacíos, faltantes de información y hasta atajos legales. Por ejemplo, acá un juez de la Cámara Nacional de Apelaciones aprovecha una resolución de la Corte que le permitió omitir los detalles de sus activos alegando que no registraron cambios. Otros jueces directamente no completan el formulario y presentan la declaración en AFIP que requiere menos detalles. Lo peor de todo es que los jueces de la Corte Suprema, que deberían dar el ejemplo, son los que mayores trabas ponen para acceder a sus declaraciones juradas. Uno de los casos que más llama la atención es el del juez Eduardo Freile, que ya fue denunciado por enriquecimiento ilícito por esta casa que declaró en 2.800.000 pesos. Juez de la Sala 1 de la Cámara Federal, que tiene una casa, que la casa fue el origen de una causa por enriquecimiento ilícito. Mírala, la casita es hermosa, está en Olivo, él puede ver a Mauricio Macri desde la casa, tiene un lote de 1.234 metros cuadrados. Freile en 2012 se divorció, le dio a su mujer la casa que está en Olivos, pero increíblemente en poco tiempo compró varios autos de lujo. Te voy a pasar la lista de los autos que se fue comprando en estos 2 últimos años nomás. Primero, un Porsche modelo, es del año 68, voy a decir, uy, es viejo, pero no, es un Porsche modelo 912, sale $40.000. Lo compró en 2015, se compró en 2014, 0 kilómetros, una Ford EcoSport Titanium, se llama, vale 300.000 pesos. Acá dijo que pidió un préstamo para conseguirla. Y después tiene 3 Mercedes, no tiene solo, 4 en realidad, te voy a decir cuáles son. 4 Mercedes se fue comprando en estos 2 años. Tiene un Jeep de 1970 y un Mercedes-Benz Unimog, que es un Jeep de playa. ¿Tiene un Unimog? Eso no es todo. Según el programa PPT, Freile también compró caballos, vacas, terrenos y hasta un yate. Se compró caballos, se compró vacas para su campo, se compró unos terrenos en la playa que dice que heredó, todos los autos que te mostramos y se compró algo más. Que hasta ahora no se conocía. Un yate se compró, un yate también porque... Mirá qué lindo el yate de Freile. Chris Craft Commander es un astillero americano, ahí te ves, es como un poco los autos, a él le gusta como esas cosas de colección, que son modelos viejos, pero que son de lujo. ¿Y cómo se llama el barco? Este barco sale más de $100.000, es un Lady Olive. Claro, es una pregunta de sentido común. ¿Con qué autoridad, no sé si moral, pero bueno, con qué autoridad en definitiva pueden analizar jueces flojos de papeles las declaraciones juradas, flojas de papeles, de políticos que llegan a Comodoro Pi, acusados de corrupción? Yo recuerdo un caso interesante allá por el año 2005, que es el del juez federal Jorge Urso. El juez Jorge Urso era un juez de prestigio, había sido el tipo que procesó y metió preso nada menos que a Carlos Menem por las ventas ilegales de armas a Croacia y Ecuador. Bueno, tenía a la mucama, a la empleada doméstica en negro. ¿Sí? Y un día la echó y se supo que él tenía al empleado doméstico en negro. ¿Y cómo terminó esto? Tuvo que renunciar, porque hay cosas que un juez, aunque sea por, no sé, un principio ético, pero por lo menos un principio estético, no debería hacer. Mauricio de Alessandro es abogado penalista, fue legislador de la provincia de Buenos Aires. ¿Los jueces están flojos de papeles? Bueno, no solo los jueces. Si uno mira hoy las declaraciones de los ministros del gobierno de la ciudad, también se encuentra que los valores... Hay un problema grave con las declaraciones juradas. Fue algo que empezó en los 90, pero fue gatopardismo. Esta historia de los bienes, ¿se declaran en valor fiscal o se declaran en valor real? Los impuestos que se pagan sobre valor fiscal implican que vos cada vez que declarás tenés que hacerlo sobre... Esto realmente genera que no solo los jueces estén flojos de papel en esto, sino todos los legisladores, todos los funcionarios, porque nunca se sabe exactamente de cuánto se está hablando. Y en esa confusa terminan todos escapándose. Pagan bueno por pecadores, pero la realidad es que cuando uno mira, estas declaraciones son una gran mentira. La gente
se basa en eso. Es decir, además, vos lo viste, Rolando, aparecen algunos que consideraban el valor fiscal 21.000 pesos para un departamento de 3 ambientes. Como llegan al gobierno, necesitan blanquearlo porque si no saben que necesitan subir esos montos. Mientras y de pronto, magia. Y ahora lo hacen valer al valor real, entonces pasan a tener más ceros que, es decir, creo que es algo que hay que ordenar una vez. Ahora, ¿los jueces se resisten a las declaraciones juradas? Sí, se resisten. Como se resisten a pagar ganancias. ¿Cómo se resisten? La Argentina es una economía que está en negro al 40%, es decir, que acá hay un 40% que está en negro. Vos hablabas de la mucama de Urso, no nos olvidemos que se han regularizado 238. Esa fue la gran fuente de empleo que el kirchnerismo disimuló. Cuando el kirchnerismo decía que se creaban fuentes de puestos de trabajo, en realidad eran 238.000 mucamas que fueron blanqueadas en la Argentina en los últimos 5 años. Y es una moratoria a partir del 2006. Yo digo, es cierto lo que vos decís, que en el planteo, pero es hora de moralizar también a aquellos empresarios y todos aquellos que siguen haciendo declaraciones juradas que no se compadecen con lo real. Lo que pasa es que uno espera que de los jueces haya un grado de compromiso mayor con la verdad. Yo la ni Asociación, hablar, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia es la asociación que hizo esta investigación. Y dice, por ejemplo, que no se conocen las declaraciones juradas de los miembros de la Corte Suprema. Entonces vos pedís la declaración jurada de un miembro de la Corte Suprema, te dicen, bueno, le vamos a mandar un mail para que complete sus datos y nunca te lo mandan. Es algo... Yo alguna vez me tocó denunciar a algún miembro en una causa civil, a un miembro del Poder Judicial, y es muy difícil. Hay una oficina, en el caso de los fiscales, que tiene las declaraciones juradas, porque hay declaraciones juradas, pero es muy difícil que alguien te las entregue. Es como, imagínate si en un proceso judicial es casi imposible, pero vuelvo a decir, es cierto lo que vos decís, y es cierto que hay que poner un corte hacia adelante. Pero realmente es algo que la sociedad en conjunto necesita. Bueno, alguna vez me dijo Berbisky a mí, yo lo fui a ver, yo escribía, lo ayudaba a revisar el libro Robo para la Corona, donde él hablaba del tema aerolínea, yo había hecho el persaltum contra la privatización, así que él me pedía que le leyera algunos capítulos. Y era el momento en que Cavallo había comprado su casa en la calle Ocampo y Libertador y le había declarado, suponete, en $300.000, cuando en realidad había pagado 600.000. Se habían probado con los avisos y yo le dije, ¿estás trabajando algo de esto? Y me dijo, Mauricio, yo no puedo hacer una denuncia pública a alguien que tasa en menos su casa cuando la mitad de la Argentina lo hace o el 90%. Y esto el otro día despertó, yo lo dije en un programa y despertó gritos, todo. Mercedes Ninzi me decía, no, yo tengo todo declarado. La realidad es que todo el mundo compra y vende la casa en menos valor de lo que declara. Y esto es una realidad, o sea, se esconden detrás de esto, y coincido con vos que un juez debería tener un compromiso mayor. Pero no habría un solo juez en la Argentina, porque todo el mundo ha llegado al cargo de juez con declarando bienes a valor fiscal, y cuando llega el momento y vos lo querés trasladar, por eso aparecen las cosas como ridículas. Diferente es lo que acumulan propiedades. Hablando de propiedades, valores fiscales y pagos poco claros, hoy hubo un segundo round en la batalla entre Cristina Fernández de Kirchner y Margarita Stolbizer. Cuando yo llegué, la mediadora me atendió, fue muy amable en todo momento. Ella me dijo que la señora de Kirchner había solicitado que estuviéramos por separado, yo consentí, entonces pasamos nosotros a una habitación, ellos estaban en la otra y en ningún momento nos cruzamos, ni nosotras ni tampoco los abogados. La mediadora iba y venía con el mensaje, digamos, y cuando se llegó a la conclusión de que no había acuerdo, la mediadora hizo el acta, nosotros la firmamos en una sala y ellos la firmaron en la otra, después la mediadora ratificó y nos trajimos la copia. Fue todo muy cortito. Fue todo muy cortito, pero eso fue formal, porque después a la salida Stolbizer dijo que iba a hacer una contradenuncia contra Cristina, iba también a pedir la indagatoria de Cristina y de Máximo Kirchner en la causa Los Sauces, que es la causa donde ella está más promoviendo denuncias. Recuerden que había dicho, fue Margarita Stolbizer la que dijo que había que ir a ver las cajas de seguridad en el sur, donde estaba la plata que había dolarizado Cristina, pero esa plata finalmente estaba en la caja de Florencia Kirchner. Bueno, finalmente va a haber un nivel de enfrentamiento que va creciendo ahora, porque Gregorio Dalbón utilizó un tuit de Elisa Carrió para decir que a Stolbizer le ayudaban Clarín
y Bonadío en su denuncia. La verdad que no se entendió qué quiso decir Carrió. Lo que sí, Dalbón ahí rápidamente dijo que iba a generar una denuncia por asociación ilícita. ¿Vos entendiste qué pasó? No, bueno, la realidad es que hay dos cosas para rescatar en esto. Primero, ¿cómo cae en esto Cristina? Cristina es increíble porque siendo una abogada y exitosa, va al despacho de Bonadío y le dice a Bonadío que no tiene bienes para dar embargo, por no poner... Sí, un capricho exactamente. Absoluto. Capricho no. No quiso afectar nada, embargo, porque supuso que iba a pasar lo que todo viene pasando hace muchos años. Todos estos procesados van y cuando le preguntan si tienen bienes, viven en el Libertador y le dice que no tienen nada, claro, que no tienen ningún bien. Se dio vuelta y fue a la otra ventanilla donde estaba Policita y le dijo, mire, vengo a decir que Stolbizer está diciendo que yo tengo 5 millones de dólares y yo los tengo blanqueados. Por arriba de la mampara escuchó Bonadío y dice, tenías 5 palos, vení para acá. Y por eso se inició esto. A partir de ahí es que Cristina hace esta presentación. Lo que es llamativo es que Cristina, durante todos los años que tuvo la justicia a su favor, manoseándola, extorsionándola, en algunos casos acariciándola también, nunca llevó las cuestiones y va a la justicia en el peor momento de Cristina, donde la justicia la mira con mucho cuidado, ¿no? Maximiliano Ferrado es diputado de la Ciudad de Buenos Aires, de la coalición cívica. ¿Entendiste qué pasó con Carrió, con el tuit de Carrió? Porque además se desencadenó como una comedia de enredos a partir de ahí. A mí, en primer lugar, Rolando, me gustaría primero plantear una cosa. Es un disparate que el abogado de la expresidenta le plantea a una diputada de la Nación como Margarita Stolbizer asociación ilícita. Quien tiene que responder por asociación ilícita es la expresidenta de la Nación y todos sus funcionarios, como es el caso de Julio Devido, José López, Abel Fatala, bueno, todos los que participaron de lo que es la asociación ilícita vinculada a la matriz de obra pública. Con respecto al otro, podríamos plantear que, si se quiere, hay por ahí diferencias en el planteo de la estrategia. Nosotros, por lo menos desde la coalición cívica y la misma Lilita, lo que plantea es claramente que, por supuesto, hay que investigar enriquecimiento ilícito, supuesto lavado de dinero, pero acá claramente lo que tiene que hacer la justicia federal, cosa que no hizo ni Casanelo, ni Bonadío, ni los que les tocó en su momento o pararon las causas durante años, como es el caso de Sueños Compartidos, investiguen lo que tienen que investigar. ¿Qué tienen que investigar? Asociación ilícita. Asociación ilícita comandada ¿por quién? Primero por el expresidente Néstor Kirchner y en la actualidad, hasta por lo menos diciembre del año pasado, por Cristina Fernández de Kirchner. Que ya se empieza a perfilar como viene la defensa común de todos, que todos están diciendo, Devido hoy presentó un escrito diciendo lo que yo hacía era responsabilidad, o sea, lo que definían el destino de los fondos eran los municipios, la provincia, nosotros enviábamos los fondos. Pero eso, digo, te quiero decir, porque jurídicamente va a ser complicado de probar eso. Pero ya lo probaron con la AFA y no le fue bien, ¿eh? Con la AFA decían lo mismo, Aníbal Fernández. Yo le daba la plata a la AFA y era la AFA la que pagaba en el tema del fútbol para todos. Sin embargo, terminaron todos procesados, ¿no? Pero un procesamiento no se le niega a nadie, ¿no? Yo digo también, de la Rúa y todos los muchachos de la Baneco estaban procesados y terminaron, zafaron todos en juicio oral, ¿eh? Es verdad. Digo, por supuesto que mucha plata fue girada a gobernadores o a intendentes, pero hay un montón de plata que sí dependió del ministro de Planificación. Maximiliano, ¿cómo crees que se podría probar la asociación ilícita? ¿Con qué elementos pero ya lo planteó la Sala 2, en unificar las causas y en requerir la información vinculada a adelanto de pagos como se hicieron a empresas de obra pública, los contratos de licitación y concesión en obra pública, y a partir de ahí no solamente ver los sobreprecios, sino también el retorno que había por parte de empresarios a funcionarios de primera línea del gobierno kirchnerista. Un gobernador, un intendente, no son gente que firma botonera, o sea, se tiene que hacer cargo. Corramos a cada uno de los gobernadores. Lo que salía desde el Ministerio de Planificación y lo que salía desde la Dirección Nacional de Vialidad. Ya con eso nos alcanza para establecer lo que es asociación ilícita en la matriz de obra pública. El caso energía, que tampoco ninguno está hablando, con el caso de Barata. O el propio Jaime, subsidios a los transportes. Él mismo reconoció como secretario de Transporte de haber recibido dádivas y de haber cobrado coimas, producto de ¿qué? De los subsidios otorgados a las empresas de transporte a nivel nacional. No nos olvidemos que la Security Exchange Commission
tomó a una empresa chilena que opera en la Argentina y la multó por haber pagado sobornos en la Argentina. Es decir, la Bueno, misma... ese fue el gran tema por el cual no entraron las empresas de Estados Unidos en los 12 años del kirchnerismo. Digamos, que tienen multas ellos y se comprueba la ley que pagan Rico multas. que les impide... Por eso ahora están pensando seriamente el gobierno en hacer algún trato para que Estados Unidos, la obra pública sea con empresas, con empresas americanas. Lo escuché a Macri hablar con eso, pero la realidad es que mucho va a depender en la investigación, porque es cierto, toda esta hacen la confusa, grandes obras, montos que no se sabe, que si la inflación, que si esto, que si las empresas, que si son socios del gobierno o no son socios del gobierno. Está llegando una caja de información desde Estados Unidos con cuentas y cuentas que tienen que ver con Daniel Muñoz, el ex secretario presidencial que ha muerto, que seguramente van a mostrar algo parecido, por lo menos lo que dicen desde Estados Unidos, algo parecido a lo que ocurrió con los bolsones de plata y el recuento de plata de la Rosalía. Sí, pero López, por ejemplo, que no está loco porque se presentó en la causa del sueño compartido y habló como nadie, digo, habló y habló, dijo... Yo lo único que hacía era firmar y transferir la plata porque la ejecución de la plata de las obras de Joclender estaba a cargo de provincias y de municipios. Quiero decir, pero un intendente lo eligió... de Punta Alta, al cual en una reunión... Pero los intendentes no se pueden hacer las víctimas, se pusieron el gancho. Hay un intendente de Punta Alta, grandote, no sé cómo se llama el nombre, pero hace 5 o 6 años, en una reunión donde estaba Devido y López, que López lo empezó a insultar de una forma descomunal porque este intendente se habría negado a devolverle algo que él había pedido. Digo, van a aparecer de esos decenas. No apareció ningún arrepentido. Y de establecer esto, ¿no? Porque obvio que acá la responsabilidad de Julio Devido, de José López, pero también de los empresarios. Porque, a ver, Rolando, era el retorno de entre el 30 y el 25% en sobreprecios que iban al Ministerio de Planificación. Más allá después de los precios que se establecían para cada una de esas licitaciones o cada una de esas obras que se hacían en municipios o en distintas provincias de nuestro país. Acá el fondo de la cuestión es esto, es el sobreprecio. ¿El sobreprecio qué hacía? Que el empresario, como lo vimos con 9 millones tirando a través de un convento en General Rodríguez, o como en las supuestas bóvedas que estamos seguros que están en el sur con Lázaro Báez, era el retorno que los empresarios devolvían a los funcionarios que les facilitaban la obra pública. Pero Maximiliano, a ver, en Santa Cruz, la gran mayoría de la obra pública pagada la llevaba Báez. Este fue el gran invento de Kirchner. Pero por supuesto. Kirchner, antes de Kirchner, los empresarios ponían... A partir de Kirchner se apropió de una de las empresas que era completamente de él. No necesitaba ni pedirle. Como Austral porque, Construcciones, lo que exactamente, digo, ni necesitaba. Yo creo que fue muchísimo más grave que lo que venía ocurriendo, aunque siempre robar, corrupción es un desastre, pero él inventó el sistema de apropiarse de los métodos espurios de financiamiento de la política. Y te diría que tomó algo del viejo dualdismo, porque las cosas quedaban a medio hacer. Acordate, buena parte de las obras del Fondo del Conurbano quedaron a medio hacer. Y cuando uno va a Tucumán hoy por hoy y encuentra las casas de José López a medio hacer. A medio hacer, a certificar obras que nunca se terminaron, como hospitales, rutas, y qué es lo que hoy está faltando, no solamente en la provincia de Buenos Aires, en un montón de otros lugares. A ver, yo coincido, como dice, Néstor Kirchner trajo a nivel nacional el modelo que había instaurado en Santa Cruz y le dijo a los gobernadores, a los intendentes, señores, a partir de ahora el manejo de la obra pública es mío y estos son los personajes que me van a acompañar y que van a redituar al esquema que yo establezco a partir del año 2003. Lo quiero ver un poco la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo ves vos lo de Bresci? Bueno, evidentemente yo creo que hay un compromiso fuerte de María Eugenia Vidal que tiene claramente la mejor intención y imagen en el gobierno de Macri. Me parece que va a ser muy difícil encontrar, cuando lo pasan por los rayos X, es muy difícil encontrar a alguien que ha pasado toda su vida en la policía que no tenga algún tipo de compromiso. En esto le creo a Ritondo. Ritondo dice, puede ser discutible desde lo político, pero que la embajada y la DEA lo recomendaron. Se supone que en el tema narcotráfico está exento. Lo demás, la bonaerense necesita una gran reforma. La está haciendo Vidal como puede, pero el jefe de policía de Pinamar explicando cómo apretar a bolivianos para sacar... O sea, esto muestra una realidad de una bonaerense que realmente sigue largando pus para todos lados. ¿La cuestión Bresci para ustedes es una cuestión de partido o es una cuestión exclusiva de Carrió?
No, es una cuestión de partido, pero que ha sido conversada entre la gobernadora y Lilita. Creo que lo que ha aportado Lilita a la gobernadora y a las autoridades y hasta al mismo ministro de Seguridad le sirve al gobierno de la provincia de Buenos Aires para cumplir ¿con qué? Con el objetivo y con el desafío que nosotros nos planteamos cuando María Eugenia Vidal llegó a la gobernación, que es una lucha frontal contra el narcotráfico, una lucha frontal contra el crimen organizado, y que la provincia de Buenos Aires, después de años y ¿No años... siente que en el caso Bressi mucha bola no les dieron? Mire, las cosas me parece que están aclaradas. Tengo entendido, por lo que me transmitió Lilita y también lo ha dicho, ha conversado muy seriamente con la gobernadora. La gobernadora tuvo intercambio de información con Lilita con respecto no solamente al tema de la policía bonaerense, sino a otros temas que nos preocupan con relación a la corrupción y a la herencia del ex gobernador Daniel Scioli. Hoy Emiliano Carrió está pidiendo que lo saquen a Bressi y todavía no lo sacaron. ¿Por qué crees que sigue pero Bressi bueno, en su... pero pues es una decisión de la gobernadora. Nosotros vamos a respetar la decisión de la gobernadora. ¿No te hace ruido como miembro de la coalición que el jefe de gabinete de Ritondo sea un abogado de la barra brava de Boca? Por supuesto que nos hace ruido, pero en esto, mire, Rolando, nosotros vamos... la verdad es que nosotros nos jugamos mucho en la estrategia de lo que significó el armado de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, y nosotros vamos a apostar para que a la gobernadora, María Eugenia Vidal, y a todo su equipo le vaya lo mejor posible. Por supuesto que no nos tenemos que asustar en los planteos que muchas veces hacemos, porque la verdad que son no para entorpecer, sino que para que tanto la gobernadora, su equipo y Cambiemos, que conforma el PRO, la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica, cumpla con el objetivo que no nos propusimos nosotros, sino que le propusimos a la sociedad y que tiene que ver claramente con esto que le decía: lucha frontal contra el narcotráfico, lucha contra el crimen organizado, búsqueda de transparencia, y que la impunidad no es de para atrás o luchar contra la impunidad para atrás y no para el presente o para el futuro. Ningún gobernante, ningún funcionario está exento de cualquier hecho de corrupción. Y me parece que esto, tanto la gobernadora, sus funcionarios y nosotros desde Cambiemos, como el resto de las fuerzas políticas que son parte, hay que mantener claramente esa convicción, y más después de lo que vimos de 12 años de kirchnerismo. Entonces me parece que hay que ser muy claros y contundentes a la hora de cuando decidimos vamos a luchar contra el crimen organizado, vamos a luchar contra la corrupción. Después de la reunión entre Vidal y Carrió, ¿qué es lo que cambió? ¿Qué les dijo Elisa Carrió a ustedes? Que habían intercambiado información. Lilita lo que planteó que le creía a la gobernadora, que la gobernadora tenía la responsabilidad de gobernar, y tengo entendido que quedaron en encontrarse más periódicamente para seguir este tema que está vinculado a la seguridad y a la policía bonaerense, pero también a otros temas que para Lilita y para la coalición cívica son importantes en la provincia de Buenos Aires. Maximiliano, sabemos que tenés que ir, te agradecemos mucho que No, gracias a ustedes por la invitación. El que está a la defensiva es Daniel Scioli. Daniel Scioli apareció por teléfono en el programa de Mirta Legrand diciendo que era un disparate lo de los 20.000 millones de pesos. Efectivamente, todos sus voceros habían salido en un momento dado a decir que no cerraban las cuentas por ningún lado. Sin embargo, hoy, a propósito de la causa que lleva el fiscal Álvaro Garganta, que es la denuncia por diferentes focos de corrupción en el gobierno de Scioli, allanaron la sede de IOMA, que es la obra social de la provincia de Buenos Aires, en Mar del Plata. ¿Buscando qué? Bueno, buscando papeles. No puedo dejar pasar ya a esta altura, porque todo tiene su límite. Usted sabe, siempre he sido muy respetuoso con mis adversarios políticos, prudente con mi palabra, jamás ofendí ni agravé a nadie, y yo pido también que los demás actúen del mismo modo. Pero cuando se largan a correr estas versiones que después se cristalizan en denuncia, que como corresponde la estoy respondiendo en el ámbito adecuado, en especial toda esta fábula de los 20.000 millones en efectivo, que es un procedimiento que, como lo ha aclarado el propio jefe de gabinete, Alberto Pérez, y Marangoni, el presidente del banco, son movimientos que se hacen para pagar los sueldos, práctica que usa en forma correcta y legal la gobernadora actual, pero ante la opinión pública, que está muy sensibilizada cuando ve que se afirma que se han retirado 20.000 millones en efectivo, da para pensar cualquier cosa.
Raro lo de Scioli en términos por lo menos de apariciones públicas, ¿no? Después de la denuncia no se lo vio. Salieron sus voceros a hablar, ahí se lo escuchó en una conversación telefónica. Hoy estuvo con Cristina Fernández de Kirchner en el Instituto Patria, hubo una foto ahí presentándose. Marcelo Peña es abogado penalista. ¿Está complicado Scioli por estas denuncias? En principio hay una complejidad de investigaciones. Las denuncias contra quien fuera nuestro gobernador se han tamizado, se han distribuido por toda la provincia, incluso en los fueros, provincial y federal. Yo en principio me había solicitado al juez de garantías Pablo Raele, quien había sobreseído el mismo, que anule ese sobreseimiento porque a mi parecer creo que esa... ¿En una causa por qué? Enriquecimiento ilícito. De Scioli. Sí, a mi parecer estaba plagada de irregularidades. Tenía... ¿Y por qué había enriquecimiento ilícito de Scioli, según vos? ¿Por qué lo sobreseyeron y por qué se debería abrir? No debieron haberle concluido la investigación. En principio, parte de mi planteo de nulidad, que lo hice en forma personal, que quiero aclarar, como operador, como trabajador local de la Ciudad de La Plata, observaba que no era equitativo la conclusión de esa investigación, porque cuando vos tenés, máximo un funcionario público, una investigación tan compleja, justamente de esa índole, vos requerís a varios organismos que se comuniquen este tipo de instrucción. Por ejemplo, Fiscalía de Estado. Quien protege a los bonaerenses es el bolsillo. No estaba comunicado. Solo tenía una denuncia adrede, armada al efecto para poder concluir una investigación. ¿Qué es esto? El non bis in idem, una garantía constitucional. ¿Para qué? Para que no pueda volver a ser juzgado nuevamente. Esa causa estaba entonces sobreseída. Sobreseída. ¿Y ahora? Ahora hay una apertura que en principio cuando interpuse la nulidad fue rechazada por el magistrado Pablo Raele. Lo interpuse un recurso de apelación. ¿Cuál es el motivo? Y que sí, el magistrado había concluido y con razón que yo no estaba legitimado. Yo en principio en el área penal... No, pero eso es muy técnico, pero ahí eso es muy técnico. Entonces, ¿La van a abrir o no? Te dicen, estése abierta a la conclusión que haga el órgano superior. ¿Qué es esta hora? Casación. Está en la sala 1. Está durmiendo ahí. No, estoy muy tranquilo porque hay excelentes magistrados con la verdad que una objetividad e imparcialidad que creo que voy a esperar un resultado acorde a los magistrados. Pero hay algo importante acá. Yo lo que necesito es que si se abre la investigación, que se comunique como corresponde a los organismos. Una pericia contable, objetiva, técnica. Marcelo, ¿cuánto tiempo se hizo la investigación por enriquecimiento ilícito contra Scioli? Calculate que en 4 meses, como mucho, cerraron un tema tan complejo. Una declaración jurada que había presentado el ex gobernador del año 2008 con un sinnúmero de elementos probatorios que no fueron investigados y que ahora sí la legisladora Carrió lo presentó ante el fiscal Garganta. ¿Cómo lo ves vos, Scioli, vos que estuviste ahí en la Cámara? Bueno, ¿Está flojo de papel? ¿Está complicado? El misterio de la fortuna de Scioli siempre fue objeto de mucha leyenda. En el caso de... ¿Tiene fortuna? Claramente sí. Claramente sí, porque vive como un rico. Su disponibilidad, ayer dijo Carrió, y es cierto, va a hoteles de muchísimo valor en todos lados del mundo. Ahora, esta investigación... Bueno, pero un hombre que viene de familia de guita, tenía fábrica, casa de electrodomésticos, él dijo que tenía un inmueble... Electrolux. Sí. Esto igual es bastante difícil de mensurar, pero lo que uno ve es una disponibilidad muy grande de dinero. Lo dijo muy bien Carrió ayer. Yo creo que igual hay dos planos. Una es la vieja denuncia de la que habla el doctor Peña y la otra es la nueva denuncia ómnibus de Carrió, donde menciona, un poco como hizo en su momento en el 2008 con Erconini, un montón de supuestas cajas. ¿Que no perdió seriedad cuando dijeron esto de los 20.000 millones de pesos? Lo de los 20.000 millones no es el tema de la salida de dinero, sino la imputación, que creo que es lo que Garganta debe estar investigando. Presentaron los papeles y los papeles no... Yo puedo contarte algo de eso, que estuve con el doctor Garganta justamente porque me interesa en demasía para poder ampliar ahora el memorial. El doctor Garganta está en plena etapa investigativa esa cuestión. Esos fondos se retiraron del Banco Provincia. Se retiraron. Lo que se está trabajando ahora, está en pleno proceso, es el destino. También, pero los voceros de Scioli dicen que fueron transferencias electrónicas. El que tiene que resolver acá es el fiscal. Porque acá los voceros son amigos. Aunque sea transferencia electrónica, el tema es a dónde fue a parar. También lo desmintieron la gente del Banco Provincia de la actual gestión. En la televisión. Acá creo que lo que va a ser certero y concluida una cuestión probatoria y que pueda el doctor Garganta tomar en cuenta para poder imputar y considerar como autor penalmente responsable del lavado de activos
es justamente lo que está ahora trabajando el doctor Garganta. Vamos a repasar un poco las denuncias de esta causa que tiene justamente el fiscal Garganta, que está iniciada por Elisa Carrió. Hay algunos elementos que ya venían acumulados, como por ejemplo IOMA, donde ahí sí ya había avanzado, se había avanzado bastante en el procesamiento de varios gerentes. Otras son nuevas y otras se diluyeron, como esto de los 20.000 millones de pesos. Creo que hay muchos elementos que hay que separar, que no se trata de 20.000 millones como pretenden hacer creer los propios ciolistas, pero sí que hay grandes montos, sobre todo de cuentas extrapresupuestarias, que no tienen justificación y que objetivamente es extracción en efectivo. Cristina Kirchner dijo que había que investigar a Scioli, ¿se acuerdan? Antes de que sea candidato decía, ¿por qué me investigan a mí, no le investigan a Scioli? En varios pasajes de la denuncia... Así que le di el gusto. Yo le he querido mucho a Daniel Scioli, mucho, hemos sido compañeros de banca y me duele enormemente hacer lo que hago, pero me parece que el sistema de impunidad en la provincia de Buenos Aires es tan terrible que el que yo lo venga a hacer, que recién me mudo hace un año a la provincia de Buenos Aires, la pregunta que hay que hacerse es cómo ningún diputado que representa a la provincia de Buenos Aires en el Congreso de la Nación, cualquiera sea el partido, no haya denunciado jamás. ¿Por qué pensás que nunca lo denunció? Bueno, digo, si ella, bueno, a ver, hubo un sistema de protección basado en la pauta publicitaria, esto lo sabe cualquiera. Scioli fue un mago de esto. Scioli además tiene... Carrió está diciendo diputado. Sí, pero y ella, digamos, ella fue la primera, pero digamos, le echa la culpa a todo lo demás, hace 28 años que es diputada, digamos. Esta historia... Bueno, porque Scioli tenía una especie también de protección de que podía ser la alternativa interna al kirchnerismo, ¿no? Entonces había como un... Pero yo pienso, a ver... Una benevolencia, el enemigo principal era Cristina. Scioli tiene una gran ventaja, es un tipo que es verdad que no agravia, yo eso lo he visto en los 4 años que tuve, él nunca agravia, siempre no es rencoroso, tiene algunas virtudes y es un hombre de diálogo. En el tema económico es otro, entonces ¿y por qué le vas a hacer eso a Daniel? Y además porque había claramente una cuestión, nosotros miramos siempre a Comodoro Pi como si fueran los culpables de todo, son 12 jueces, hay 1000 jueces en toda la Argentina, y hay muchos que vieron un montón de cosas y miraron para otro lado, en las plazas, en los lugares, en los robos de cosas mucho más. Acá van a caer como Al Capone, van a caer por una cosita, por lo canario de debido, por lo que vale lo canario de debido. Esta idea de querer hacer, por eso yo desconfío de las grandes mega investigaciones. De hecho, Carrió ya no está tan firme cuando habla de los 20.000 millones, cuando habla de los 2 certificados de depósito de Escarcela, que son claramente falsos, y lo sabe cualquiera que haya mirado. Hay 2 certificados que se acompañan, que le hacen llegar anónimamente a Carrió, que le atribuyen a un hombre de la provincia de Buenos Aires 29 millones de dólares, en 2 cuentas, en 2 bancos que yo los googleé como cualquiera. Miré, empecé a googlear y no están en Google. O sea, ¿vos conocés algún banco? No existe. Bueno, hay que recordar que ya una vez, en el año 2001, a Carrió le hicieron lo mismo. Es la misma le matriz mandaron de Daniel papeles Bravo falsos, para Olivera, ellas a sabiendas que eran falsos. Era la socia política de Carrió. A sabiendas que eran falsos, ella fue y los presentó a la Justicia Federal, o sea, sabiendo que eran falsos, porque ya circulaba entre los que analizaban la investigación, los datos en la Comisión Investigadora de Lavado de Dinero, sabiendo que eran falsos, que era una prueba plantada, ella se presenta a la Justicia Federal. En el caso de Olivera, además, era otra época, no había lo que hay hoy para poder revisarlo, pero esto claramente son 2 extractos que cuando uno busca... No existía ni el banco. No existe el banco, o sea... Veamos qué pasa en la causa IOMA, que esa causa sí es una de las causas que pasó en su momento bastante desapercibida. ¿Por qué? Porque era como un coletazo de la mafia de los medicamentos en la provincia de Buenos Aires, donde aparecían laboratorios, gerentes de IOMA, pero nunca se llegó hasta los políticos. Fue durante la gestión de Daniel Scioli. La salud de casi 2,5 millones de personas depende del IOMA. Durante el gobierno de Daniel Scioli, la obra social más importante de la provincia de Buenos Aires se convirtió en una caja negra de la política bonaerense. El área de afiliaciones, con duplicación de carnet, alquileres de carnet, ventas de carnet de afiliados, afiliaciones duplicadas, trámites paralelos con afiliados activos, con distinto número de afiliados con los afiliados pasivos, irregularidades en prótesis, sobrefacturación absoluta, sobrefacturación en casi todos los insumos que proveía IOMA. El sistema MEPES
se llama Medicamentos para Patologías Especiales. Fue creado por uno de los que intervinieron en Panama Papers, que es el doctor Lescaleya. Se han encontrado, diríamos, desde innumerables denuncias de corrupción contra muchísimos funcionarios y dirigentes gremiales ligados que estaban en IOMA, hasta en algunos lugares dinero en lugares donde no tenían que estar, ¿no? Es decir, cuando se habló de la asociación entre Panama Papers y el presidente y el expresidente de IOMA, está claro que estamos hablando de cosas que tienen que ver con esto. Bueno, hay un problema con la nota de IOMA, pero bueno, ahí tienen algunos datos de lo que pasó en eso que en su momento, no sé, estaba vos ya en la Cámara cuando saltó el escándalo de IOMA. Sí, estaba, y hoy creo que hay incluso algunos detenidos con prisión domiciliaria dentro de eso. Todavía. Todavía. Porque es una causa, el tema de las prótesis, el tema de todo lo que tiene que ver con el robo en las obras sociales estatales, ni hablar de todas, ¿no? Pero digo, acá realmente, bueno, es lo que dice PAMI Regazzoni, ¿no? Aparición de 7.800 pacientes que estaban muertos. O sea, hay un sistema de corrupción que tal vez a veces la cúpula no lo llega a ver, pero que abajo existe y lo tolera, ¿no? Y en este tema, ¿te acordás en una época que las mujeres policías se hacían con la excusa de que se estaban curando las varices o operando varices, pechos? Sí. Y habían aparecido todas, resulta que vos ibas por la calle y las mujeres de policía eran todos como Moria Kazán. Y habían hecho... Habían disfrazado la operación de busto con médicos cirujanos que se prestaban a esta defraudación, ¿no? Y yo creo que en esto claramente es una de las causas donde sí puede haber compromiso real. Yo digo, pienso más en esas causas que la de 20.000 millones. Pienso mucho más en esa causa porque son causas más que tienen muchísimo avance en la investigación. ¿Qué responsabilidad puede tener Daniel Scioli en las irregularidades que se puedan detectar en IOMA? O eran cajas negras de los ministros. Todo lo que ocurría en la provincia, Scioli lo conocía absolutamente. Si él no va a poder decir absolutamente no se podía desconocer lo que pasaba porque permanentemente saltaban denuncias de todo tipo, ¿no? Como decir, permanentemente esto es algo que Scioli además conocía a la perfección y generalmente los gobiernos, por lo menos yo creo que Macri cambió en algo la Argentina, nos guste o no, cómo gobierna en otros aspectos. Él puso una vara alta de transparencia que genera este problema que recién contaba Ferraro. No es la que le aplicó a Aranguren. No. A ver, que contrató Shell. Bueno, pero va a tener algunos problemitas porque no es tan fácil pasar de un lado al otro. Pero él, para atrás todos sabemos que él tenía 2 causas por contrabando, ¿sí? Ahora, él ha subido claramente él no está interviniendo en la justicia y por eso hay el despelote que hay en Comodoro Pi y todo el mundo se asusta y le pide a él que intervenga. Una de las quejas de la comunidad política es nadie lo para. Vos lo habrás escuchado. Nadie para los de Comodoro Pi. Nadie ordena lo que está pasando. Exactamente. Y hace bien en ordenarlo, porque empezar a ordenarlo, es como bien le señaló Carrió en su momento, una de las virtudes también de Carrió en esto. Ojo, no dejemos que empiece a haber operadores judiciales, porque los operadores judiciales... Después hacen su propio kiosco. Exactamente. ¿Qué opina de la gestión Scioli? Una gestión que manejaba la información de todo. Concretamente, ¿tenía que saberlo de IOMA o podía no saberlo? No, tiene que saberlo. Pues justamente si tomás lectura ahora, porque hoy obviamente con el diario del lunes todo es más sencillo, hoy tomás lectura de la denuncia que hizo la legisladora Carrió, y hoy cuando hablaba acá el colega del tema de las cajas, es la esencia justamente de la denuncia que hace Carrió, que habla de cuál era una de las cajas principales, IOMA. Entonces, si vos tomás en cuenta la lotería, la bonaerense... habla, bueno, justamente por eso apunta también una causa principal contra Escarcela, otra contra Alberto Pérez, en cual divide justamente qué es las cuestiones de las cajas y las viabilidades presupuestarias y extrapresupuestarias. Eso puede ser un modus operandi político. Pero no ¿Se debe puede probar escapársele con la rigurosidad de un proceso penal o esto en 5 años quedó en la zaraza? Así, digo, a mí como de le renuncia rimbombante tengo un placar lleno. La... A la nata del triple crimen declaró en agosto del año pasado y todavía Aníbal no fue ni citado indagatoria. Y todo lo de Pérez Corradi se está diluyendo. Yo con la voluntad de la legisladora creo que aún falta información, falta elementos probatorios, falta un poco de tiempo y que sé que con la rigurosidad que hoy está trabajando Garganta, si quieren pueden. Yo te digo lo que yo creo sobre esto. Hasta que se fueron los K
en Estados Unidos cuando aparecían los giros impresionantes de guita que han dejado tirada por el mundo, muchos 207 millones tirados en Delaware, 408 millones tirados porque tienen el token, pero ¿quién se va a animar a meter? meter el dedo y a ver, decía qué hay. O sea, plata que se fue acumulando. Eso que quedó tirado, Estados Unidos lo veía. ¿Qué pasó? Alguna vez mandó informes para acá. ¿Y qué pasaba? Aparecían en manos de los denunciados inmediatamente con alguno que se los había mandado. Entonces, a partir de diciembre, Estados Unidos cambió el enfoque y le va a mandar para acá la información. Toda la plata negra de la Argentina salía por un cañito de este tamaño. Y eso lo tiene investigado Estados Unidos. Van a aparecer un tipo que compró un par de zapatillas trucha en China para Alibaba y un tipo que mandó 70 millones de dólares de cometa. Creo que la información nos vamos a llevar sorpresa. Como contar plata o tirar esos bolsos de 9 millones de dólares le abrió la mente a mucha gente. Aún a quienes estábamos ahí y creíamos que había corrupción, a mí ver ese tipo tirando bolsos de dinero... de fuga real, donde había pruebas, que fueron la de JP Morgan denunciada por Arbizu y la del HSBC de Hervé Falciani, que tuvo repercusiones en todo el mundo, acá no pasó nada. No. El HSBC... era una causa por evasión, ¿no? No era una causa por corrupción, eran bueno, empresarios. No, fuga de capitales. Sí, digamos, pero los 4.500 sí. Las 40 cuentas. Pero eso a Estados Unidos no le preocupa tanto. Porque Estados Unidos, esto es fácil, los americanos dicen esto. ¿Vos creés que Estados Unidos es el país más serio del mundo? Sí, ¿por qué mierda la llevas a Panamá? Esta es la gran preocupación de Estados Unidos. Después vendrá otra, perdón que dije una mala palabra. Pero digo, esto está pasando. Ahora, lo que vos decís, el JP Morgan o el tema de HSBC, son denuncias donde los que aparecen no son funcionarios públicos que se han enriquecido. Sí, es tan condenable como los funcionarios públicos que se han enriquecido, pero creo que no tiene ese efecto. Y claramente, además, la matriz kirchnerista era corrupta y permitía... Alguna vez me lo explicó un investigador de bancos. Me dijo, doctor, estos tipos abrieron la puerta, una ventanita del Banco Central para que afanara a un amigo de ellos. Pero la ventanita quedó abierta, pasó un limpiavidrio, pasó un trapito, se empezaron a meter todo por esa ventana. El kirchnerismo, para poder tapar el afano descomunal, los BAE, las giros al exterior, las financieras, ¿por qué desaparecen? ¿Por qué ya se caen las grandes financieras donde se descontaban cheques? Porque dejaron de tener protección del kirchnerismo. El kirchnerismo quería que hubiera protección para eso. Lo dijo descaradamente Moreno el otro día en Zona I, cuando se peleó con Tetaz. ¿Qué le dijo a Tetaz Moreno? Nosotros teníamos un 40% de economía negra, sirve para que circule plata y se reactive el mercado. La transferencia electrónica no sirve. Decía, había detrás de esto matrices de corrupción para poder esconder el afano. Muchachos, muchísimas gracias por venir. Gracias por ustedes. Así nos vamos. Esta fue la tercera posición. Buenas noches. EcoGear, eficacia del 84,6% en la recuperación capilar. Clínicamente testeado en hombres y mujeres. Actúa desde la raíz hasta la punta del pelo, aportando minerales, vitaminas y polifenoles. Loción fitocosmética de triple acción. Disminuye la caída, estimula el crecimiento del pelo y controla la caspa, sin efectos adversos. Disponible en farmacias de todo el país o en ecogear.com.ar. Productos elaborados bajo patentes del CONICET. También EcoGear shampoo y acondicionador. Accede al auto que quieras con la mejor financiación. Global Autos, 0800-333-1950, globalautosweb.com. Auspició este programa. Claro, es simple.